Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Mejía. En esta ocasión les voy a mostrar mi avance del trabajo de tesis, que es la predicción de las tasas de analfabetismo a nivel municipal en México, utilizando algoritmos de la ciencia de datos. Para empezar, eh, la palabra analfabetismo, según el diccionario de la lengua española, significa a los ciudadanos que no saben leer ni escribir. Hay dos tipos de analfabetismo, dos grandes grupos. Los llamados analfabetas absolutos, que son aquellos que no saben, aquellas personas que no saben leer y escribir, y los analfabetas funcionales, que son aquellas personas que aparte de no saber leer ni escribir, no saben hacer cuentas, no saben hacer operaciones matemáticas lógicas y mucho menos cuentan con habilidades digitales. La población analfabeta de México ha ido decreciendo a partir de 1900 hasta la fecha. Actualmente se calcula que son entre 4 y 5 millones de personas, eh, donde mayormente se concentra la población analfabeta son en los estados más pobres del país, eh, llámese Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y la población se compone de analfabetos, se compone de indígenas, mujeres y población de la tercera edad. El objetivo general de esta tesis es predecir las tasas de analfabetismo municipales en México a partir de variables. La información en la cual se basarán las predicciones es el Censo Nacional de Población y Vivienda elaborado por el INEGI, y para ellos se van a utilizar algoritmos o modelos de la ciencia de datos. Los objetivos específicos de este trabajo son tres. Identificar las variables predictoras, es decir, las variables que inciden en en el analfabetismo, en los índices de analfabetismo que nosotros vamos a calcular, a predecir. El segundo punto es seleccionar los algoritmos y seleccionar los parámetros para predecir las tasas. Y por tercero, vamos a medir el desempeño de los algoritmos, de los modelos utilizados, y pues ver cuál es el que nos arroja unos mejores resultados. La justificación del trabajo es que aborda un problema que no ha perdido vigencia en el alfabetismo. No ha perdido vigencia, que quiere decir que pues, ha seguido existiendo, pero tampoco se ha podido erradicar, y afecta a un sector considerable de la población, que son de bajos recursos, y como les comenté, pues afecta principalmente a la población indígena, a las mujeres y a la población de la tercera edad. La contribución de este trabajo es que se pretende encontrar aquellas variables de tipo geográfico, demográfico y socioeconómico que inciden en el alfabetismo y que posiblemente no hayan sido tomadas en cuenta anteriormente. El aprendizaje automático pues nos va a servir, es una rama de la ciencia de datos que va a servir son programas que sirven para predecir datos, para encontrar patrones, para clasificar los datos dependiendo de las propiedades de los mismos. Entonces, tenemos tres tipos de aprendizaje automático o machine learning, como se le conoce en inglés. El aprendizaje automático supervisado es aquel que tenemos unas variables y tenemos una variable objetivo que vamos a predecir. Entonces, en este trabajo se va a estar usando el aprendizaje automático supervisado. También existe, por otro lado, el aprendizaje automático no supervisado, que es para aquellos problemas de clasificación. Ya tenemos nosotros ciertos datos y los datos tienen ciertas propiedades. Entonces, el no supervisado lo que va a hacer es tratar de encontrar aquellos datos que sean comunes, y pues los va a tratar de clasificar y agrupar. El tercero es el tipo de aprendizaje, es el reforzado. Es a partir de los datos que arroje este tipo de aprendizaje, pues el
esos datos mismos van a servir para retroalimentar a lo que ya se aprendió, pues para mejorarle la eficiencia. De acuerdo a lo que se estuvo investigando, los modelos que se han utilizado de Machine Learning en la literatura, por lo que se estuvo, leyendo, lo que utilizan mucho o frecuentemente son las redes neuronales, los árboles de decisión, la regresión, decisión bayesiana, potenciación de gradiente, los bosques aleatorios y las máquinas de soporte vectorial. Para determinar cuáles son las variables que nos van a servir mayormente para el cálculo de las predicciones, lo que algunos investigadores utilizan son los bosques aleatorios. Y para medir el desempeño de los modelos, de las predicciones, pues se utiliza el accuracy y el error cuadrático medio, o MCE por sus siglas en inglés. Para utilizar un modelo de Machine Learning es un proceso iterativo, pero primero necesitamos datos. Esos datos van a ser recolectados de alguna fuente en particular. En nuestro caso va a ser los datos abiertos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 que elabora el INEGI. Lo siguiente es limpiar los datos. Limpiar los datos porque los datos pueden venir incompletos, pueden venir duplicados, le puede faltar información o puede tener información redundante. Entonces, primero se hace un análisis exploratorio de los datos para ver cómo están y en base a eso realizar la limpieza. Lo siguiente ya es de selección del modelo en adelante, ya es un proceso iterativo hasta el final y se ejecutan todos esos pasos por cada modelo. Los primeros se selecciona el modelo y se seleccionan las características. Las características vienen siendo las variables que nos van a servir para realizar las predicciones. Entonces, esas variables, pues digamos que son los factores demográficos, económicos, sociales que inciden en el alfabetismo. Lo siguiente es dividir los datos que ya tenemos, ya limpiamos, en dos partes, en datos de entrenamiento y datos de validación. Los datos de entrenamiento pues, son aquellos que nos va a servir para entrenar al modelo. Y ya una vez que estén entrenados, pues ya se pueden, digamos que confiar en hacer predicciones pues adecuadas, ¿no? Y para eso tenemos los datos de validación. Vamos a validar que también el modelo fue entrenado con los datos que le proporcionamos. Lo siguiente pues va a ser ejecutar el modelo y la salida van a ser las predicciones. Entonces tenemos que medir, a partir de estas predicciones que ya arrojó el modelo, medir qué tan buenas son, qué tan precisas son las predicciones con respecto al valor que se pretendió calcular. En este caso, en este trabajo, pues los índices de analfabetismo. Y si los resultados obtenidos, las predicciones, no son pues muy buenas que digamos, entonces se necesitan ajustar los parámetros que son parte de la entrada de los modelos, ajustándolos para conseguir mejores resultados. Muchas gracias